Buenos días, niñas y niños de grado tercero. Primero que todo, agradezco mucho a los papitos porque con su apoyo, esfuerzo y comprensión es que los niños están logrando pues todas estas, eh, realizar las tareas durante esta cuarentena. Eh, lo que vamos a hacer en la clase de religión en este segundo periodo es seguir manejando la carpeta que ya tenemos de religión, que es la carpeta azul. En la carpeta azul lo que vamos a hacer es empezar a anexar hojas blancas o cuadriculadas, tamaño carta o tamaño oficio. No pueden ser hojas arrancadas de los cuadernos, ya que pues necesitamos los cuadernos para otras materias o para hacer otras cosas. Lo ideal es que consigamos un bloc de hojas cuadriculadas o de hojas blancas para poder realizar las actividades. Todas las actividades que voy a colocar en la clase de religión van a ser a mano, escritas. Ya no voy a enviar las guías en el formato en el que anteriormente se hacían, ya que hay muchos papitos que no cuentan con impresora o no tienen la posibilidad de salir a la calle a imprimir, pues porque están las fotocopiadoras y los café internet están cerrados. Entonces, para evitarnos inconvenientes, problemas o alguna cosa de estas, pues lo ideal es que hagamos todas las guías a mano. Las guías no van a ser dispendiosas, no van a llevar mucha cosa, pues precisamente para que sea un poco más fácil y llevadero la resolución de las actividades de una forma más amena para todos. Les doy la bienvenida a este segundo periodo académico de la clase de religión y les voy a compartir mi pantalla para que, y allí les voy a mostrar unas diapositivas, en las cuales vamos a ver los topics del segundo periodo. Los topics del segundo periodo de religión los vamos a escribir en una hoja blanca o cuadriculada y los vamos a anexar a la carpeta para que los tengamos un poco más presentes, ¿listo? Al igual que anexar una hoja también en donde diga second period y se decora como ustedes prefieran. Entonces, welcome second period, religion, third grade. Bienvenidos al segundo periodo, religión, grado tercero. Los topics de religión del segundo periodo son los siguientes. El primero, las religiones en la antigüedad. El segundo, la Biblia. El tercero, las religiones actuales. El cuarto, el ser humano necesita la ayuda de Dios. El quinto, la promesa de salvación. El sexto, Jesús, hombre y maestro. Y el séptimo, el significado de la vida de Jesús. Como esta es la primera clase de religión, entonces vamos a ver el primer tema, que es las religiones en la antigüedad. ¿Listo? Entonces, para realizar esta actividad deben transcribir algunos datos, que yo les voy a decir cuáles deben ser. Vamos a transcribir algunos datos algunos datos de los que vemos aquí los vamos a transcribir en una hoja blanca o en una hoja cuadriculada. ¿Listo? Entonces, las religiones en la antigüedad. El origen de las religiones. Esta no la deben copiar en las hojas. Esta solamente la voy a leer y se las voy a explicar. Ya cuando pasemos a la siguiente diapositiva les indico lo que debemos hacer. Entonces, las religiones en la antigüedad. El origen de las religiones. Les recuerdo que esta diapositiva no la deben transcribir. Solamente poner mucha atención para poder realizar la actividad. ¿Listo? El origen de las religiones. Desde la antigüedad, el ser humano ha pensado en la existencia de un ser superior y ha deseado comunicarse con él. Aquí podemos ver que desde que el ser humano existió, pues empezó a preguntarse de dónde vino él, de dónde vinieron todas las cosas que están en este mundo. Y allí han deseado conocer a ese ser superior y han deseado comunicarse con él. ¿Listo? Después,
los seres humanos haciéndose preguntas sobre el origen y el sentido de la vida, descubrían a Dios en la naturaleza. Un rayo, una montaña, un río. Todo cuanto les rodeaba estaba lleno de misterio y se consideraba una manifestación de los dioses. Es decir, que para ellos, para las personas primitivas o para los seres humanos que existieron hace mucho, demasiado tiempo, ellos empezaron a preguntarse, pero ¿de dónde vienen todas estas cosas? Y se dieron cuenta que en la naturaleza habían montañas, habían ríos y que habían árboles también que nos daban frutos y que nos daban comida. Entonces esas personas empezaron a considerar a las cosas de la naturaleza como dioses, es decir, el dios árbol, el dios río, el dios montaña, porque toda la naturaleza nos daba la posibilidad a nosotros de poder existir y seguir viviendo. Incluso el sol y la luna también eran dioses para ellos, porque consideraban que el sol nos daba energía y vida, y la luna pues nos ayudaba a descansar y a dormir un poco, ¿cierto? Entonces, para las personas de hace muchos años, consideraban que todas estas que toda esta naturaleza era Dios. Y pues digamos que tenían un poco de razón porque Dios se ve reflejado también en toda la naturaleza que tenemos. Bueno, sigamos. Así fue como se originaron las religiones. Entonces, creían que unas fuerzas sobrenaturales tenían el poder sobre sus vidas y para relacionarse con estas fuerzas elegían espacios que consideraban sagrados. Por ejemplo, los menhires o los dólmenes, que eran para ellos lugares sagrados, y allí realizaban acciones y ritos para alabarlos y sobre todo para pedirles su protección. Ellos también necesitaban un lugar a donde poder ir a pedirle a los dioses, ¿cierto? Así como nosotros necesitamos la iglesia para poder ir a orar con Dios, ir a hablar con Dios, ellos también hace muchos años necesitaban un espacio para ir a alabar y a pedirle a los dioses de ellos. Entonces acá dice, los menhires eran estas piedras en forma vertical que tenían figuras. Esas eran piedras talladas. Y ellos las tallaban y consideraban un sitio sagrado para ir a hablar y a comunicarse con sus dioses. Y los dólmenes eran estas piedras en forma de mesa donde ellos sentían que todos los dioses les daban las cosas. Ellos tenían esas especies de lugares hechos con piedras para ir a pedirle a los dioses que les trajeran alimento o que les trajera salud o que les diera más vida o a pedirle muchas cosas. Entonces, estos dos lugares ellos los utilizaban para eso, para pedirle a los dioses. ¿Listo? Así fue que se originaron las religiones, porque en muchas partes del mundo existían esas pequeñas comunidades que pensaban en muchas cosas diferentes, en muchos dioses diferentes. Por eso se crearon las religiones, porque no todas las personas pensaban en los mismos dioses, sino que tenían diferentes dioses. Entonces, por ello se crearon las religiones. Las primeras religiones. Los pueblos, desde muy antiguos, trataron de dar respuesta a estos interrogantes sobre el misterio de la vida. Estos pueblos eran politeístas, es decir, creían en la existencia de muchos dioses. Conocemos sus creencias gracias a documentos escritos y obras de arte que expresan la fe de los pueblos. Bueno, entonces acá nos vamos a aprender una palabra que dice politeístas. Politeístas significa que las personas que vivían en esa religión o en ese lugar
creían en la existencia de muchos dioses. Por eso se llaman politeístas. Las antiguas religiones, las primeras religiones, que eran la de Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, todas eran politeístas. Todas creían en diferentes dioses. Entonces, esta diapositiva que les acabé de explicar, la deben transcribir en su cuaderno. Solamente deben transcribir las palabras y las letras. Los dibujos no. ¿Listo? Entonces, Mesopotamia era esta imagen, Egipto, esta imagen, Grecia era esta imagen y Roma era esta imagen. En Mesopotamia tenían una especie de castillos gigantes en donde podían ir a adorar a los dioses. En Egipto consideraban un sitio sagrado las pirámides porque cuando las personas morían, los enterraban en estas pirámides. Es decir, que estas pirámides eran como un cementerio. ¿Listo? Entonces, Egipto, las pirámides son muy sagradas por eso. En Grecia construían estos como palacios con muchas columnas y allí iban a adorar a los dioses. Y en Roma hacían esculturas con piedra o con cerámica o bueno, con muchos otros materiales, hacían estas figuras de los dioses y ellos iban allá donde estaban las figuras y podían hablar con ellos y adorarlos. Entonces cada país o cada lugar tenía una religión y unas formas de pensar diferentes. ¿Listo? La primera que vamos a ver es la antigua Mesopotamia. Las religiones mesopotámicas creían en muchos dioses que representaban con figuras humanas. Cada ciudad tenía su propio dios. Por ejemplo, Marduk fue el dios de la ciudad de Babilonia y el más importante de todos. Y el sol y la luna también eran considerados dioses. Entonces acá vemos algo sobre la antigua Mesopotamia, que era un país, y allí la religión de ellos era creer en diferentes dioses y también creían en la luna y el sol como dioses. Ahora seguimos con el antiguo Egipto. Los antiguos egipcios creían en muchos dioses. Los representaban con figuras humanas o cuerpo humano y cabeza de animal. Sí, su dios principal se llamaba Ra, el padre de todos los dioses, es decir, el dios de los dioses. El faraón era considerado el hijo de Ra. Entonces, en Egipto, ellos se acomodaban o se organizaban de una forma en que tenían un dios principal, pero después del dios también había alguien, que era el faraón. Primero mandaba el dios, pero para ellos el dios se comunicaba con el faraón y el faraón era el que daba esa comunicación a las demás personas. Entonces, el faraón era uno de los más importantes y el dios Ra. ¿Listo? Los egipcios creían en la continuidad de la vida después de la muerte. Por ello, momificaban los cadáveres y construyeron grandes tumbas como las pirámides para los faraones. En Egipto tenían una creencia y era que ellos creían, o bueno, no lo sabemos aún, pero ellos creían que había vida después de la muerte. Entonces, lo que hacían era construir estas pirámides gigantes y dentro de ellas enterraban los cadáveres momificados. Momificado significa como una momia. Y los entraban
a estas pirámides y los enterraban con todas las joyas, el dinero o el oro que los faraones tenían. Entonces, para ellos, las pirámides son muy sagradas porque allí están todos los faraones. Están enterrados todos los faraones, ¿listo? Algunos personajes bíblicos muy importantes del pueblo de Israel vivieron en el antiguo Egipto. En la Biblia encontramos algunos personajes que son de Dios, es decir, que eran personas enviadas de Dios y que pertenecían también al pueblo de Israel, pero también vivieron en el antiguo Egipto. Y unas de esas personas es Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, etc. Por eso, de todos esos países es que vienen todas las religiones, porque la historia empezó en esos países, en esos lugares del mundo. Entonces, por eso las religiones empezaron a originarse desde esos lugares del mundo. Por ejemplo, en Mesopotamia se llamaba lo que hoy es Irak, Irán y Siria. Esos tres países antes eran uno solo y se llamaba Mesopotamia. Egipto, Grecia y Roma, todos esos países están cerca, no están tan lejos uno del otro, están cerca. Y ahí fue donde se originó todas las religiones y toda la historia de la Biblia. ¿Listo? Ahora, como ya les expliqué, las dos antiguas religiones que fue la de Mesopotamia y la de Egipto, ahora yo quiero que ustedes averigüen o investiguen en forma de actividad cómo era la religión en la antigua Grecia y cómo era la religión en la antigua Roma. De eso vamos a escribir en hojas cuadriculadas o blancas cómo era la religión en la antigua Grecia y cómo era la religión en la antigua Roma. Algo muy breve. Le piden a sus papitos que los apoyen, buscan información en internet sobre la religión en la antigua Grecia y en la antigua Roma, buscan información y de allí, y tratan de entender lo que eran las religiones, lo que ustedes entiendan, lo que los niños entiendan de esas dos religiones. Lo que los niños entiendan lo escriben en las hojas cuadriculadas y hacen un dibujito. Y esa actividad le toman evidencia fotográfica y me la envían por medio del botón de tareas, me la envían a la agenda virtual. Entonces, no es hacer algo súper largo de lo que era la religión en Grecia y súper largo de la religión en Roma, porque si no nos gastaríamos todas las hojas cuadriculadas que tenemos y no. Entonces, es algo muy breve, algo que los niños logren entender y comprender, porque la tarea es para los niños, ya que se han evidenciado muchas tareas que son hechas por papitos. Entonces, se busca la información en internet, se lee, se trata de entender y lo que entendieron, eso escriben. Más o menos 5 líneas de cada religión, así como les mostré en las diapositivas. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por estar atentos a la clase. Y ya, las tareas de religión tienen un plazo de enviarse cada 8 días. Es decir, hoy viernes dejo esta tarea y tienen plazo hasta el otro viernes de enviar esta tarea de religión. Ya el próximo viernes les dejaré otro video o les haré la clase de otra forma y de allí dejaré otra actividad, otra tarea que también tendrán 8 días para desarrollarla. ¿Listo? Entonces nos vemos la próxima clase y que estén muy bien. Chao a todos.